Gloria al Señor. Lo único que quiero es adorarte, dice la alabanza. Eso debería de ser nuestro deseo. Bueno, amados hermanos, una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Espero en el Señor que usted esté preparado. Recuerde que estamos en la carta a los Romanos y vamos a terminar, si Dios nos lo permite, el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Bien importante, bien bonito esto porque es una introducción. Lo que tenemos ahí prácticamente, esos dos capítulos son una introducción. Pablo está justificando, está diciendo por qué para él el evangelio es sumamente importante. Antes vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Quiero saludar a los hermanos, al hermano José Asensio. Dios te bendiga, hijo. Gracias por estar con nosotros. Hermana Roxana Guadrón, gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Saludes ahí a toda la familia. También Asensio, por favor, José Asensio, por favor, a las chicas, a Sofía, a Valerie y a Kenia, por favor, un abrazo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar como siempre con una oración, pero antes quiero darle las gracias al pastor Juan Rodríguez. Él nos permitió ahora predicar a través de la página, por supuesto, de Facebook del Tabernáculo Bíblico Bautista Betén en Maryland. Así es que gracias le damos ahí al pastor. Fue para nosotros una bendición. Bien, vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento porque tú estás con nosotros y porque nos permites congregarnos a través de este medio, nos permites aprender un poquito más. Te imploramos que nos hables al corazón, que nos permitas, Dios, aprender cada vez más. Depositamos toda nuestra confianza y todo nuestro entendimiento en tus manos. Oro por cada hermano, Señor, tanto los que están conectados y como los que no, Señor. Reanime cualquier hermano que pueda estar un poquito desanimado, Señor. Recuérdale que tú tienes control de todas las cosas, Padre, y bendícenos, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos, te imploramos. Háblanos al corazón. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pues como les decía, amados, la carta a los Romanos, pues prácticamente el primer capítulo, la introducción realmente son, si no me equivoco, son los primeros 11 versículos del capítulo 1. Luego Pablo dice que él no se avergüenza de predicar el evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todos, al judío primeramente y también el griego. Y a partir de ahí se interesa Pablo por mostrar el por qué realmente el evangelio es sumamente importante para nosotros, para la humanidad en sí, porque estamos totalmente apartados. Y habla el capítulo 1 que como el hombre no tuvo en cuenta a Dios, pues Dios lo entregó a una mente, dice la Escritura, reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí habla desde depravaciones sexuales, habla de todo lo que hace una mente reprobada, y los últimos versículos habla no solamente de desviaciones sexuales, sino que habla todo el pensar y todo lo que es la vida del hombre, ¿verdad? La vida del hombre sin Dios. Y luego comienza el capítulo 2, comienza diciendo que lo vamos a poner en pantalla, el capítulo, aquí estamos con esto. Ahí estamos queriéndonos acordar, amados hermanos, porque estamos cambiando esto, tratando de mejorar en la medida que podamos, tratando de mejorar. Fíjense que cómo comienza, por favor, cómo comienza el versículo 1. Vea, y solo para entrar en el tema, mire lo que dice el versículo 1. Estamos en Romanos capítulo 2, versículo 1. Acaba Pablo de mencionar la culpabilidad del hombre en general, del hombre sin Dios. Pero inmediatamente en el capítulo 2, allá en el capítulo 1, habla al hombre sin Dios, sin ningún tipo de acercamiento a Dios. Y ahora comienza a hablar a las personas que consideran que está cerca de Dios. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es bien importante porque cuando dice lo mismo no se refiere a las mismas cosas o depravaciones sexuales que son quizás los pecados que más llaman la atención del capítulo 1, sino que a un corazón pecaminoso, a una naturaleza pecaminosa. Y por eso es que el hombre no debe de juzgar. Pero ¿por qué?
porque aunque el pecado de otra persona sea más exterior, más visto y deplorable por toda la sociedad, delante de Dios todos aquellos que pecamos tenemos una vida deplorable. Entonces, cuando alguien peca, se hace igual que aquel que entrega su cuerpo a pasiones desordenadas. Y entonces, cuando venimos nosotros y tratamos de juzgar, juzgamos a otra persona y rechazamos y le damos la negativa a otras personas porque no son como nosotros somos o como nosotros consideramos que debería de ser. Cuando en lo oculto, usted lo sabe, usted y yo y todas las personas tenemos detalles que no deberíamos de tener. Yo sé que usted me entiende y el hombre no debe de juzgar, porque cuando yo juzgo a otro porque hace algo que a mí no me parece, yo también estoy a la exposición de que otro me juzgue y ambos somos juzgados por Dios, que es realmente el verdadero juez en este lugar. Pues entonces comienza todo el capítulo 2 y fíjense que llegando más o menos al versículo 7, se los voy a poner en pantalla, dice, perdón, un poquito más adelante, eso se los pongo, ahí vamos. Hablando de las personas que tratan de buscar el bien, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero acaba de decir que nadie tiene una vida perfecta y que todos nosotros nos equivocamos. Dice después, oiga esto, y esto es lo importante, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, en la medida que nosotros vengamos y juzguemos a otro, tenemos que entender que tanto el otro tiene su pecado como yo tengo el mío, y Dios no hace excepción de personas. Ambos somos culpables, y por eso es que Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, porque es la única salida que el hombre verdaderamente tiene. Entonces vamos a seguir. Vea esto, por favor, porque este versículo comienza a hablar de aquellas personas que no tienen la ley como su consideración, algunas personas que ni siquiera conocen la ley. Vea lo que dice acá, por favor, porque todos los que sin ley han pecado, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vea, por favor, que no hay nadie que se pueda salvar. Tanto aquel que dice, yo soy cristiano, pero que no cumple, o mejor dicho, yo tengo la ley, yo cumplo la ley. Y otro dice, no, yo ni conozco la ley. Ambos el que tiene la ley va a ser juzgado por la ley, y el que no tiene la ley, sin la ley va a perecer. O sea que no hay ningún tipo de salida. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido la única salida para el hombre pecador, o sea, para todos nosotros. Y por eso es que el Señor Jesucristo, cuando apareció, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y ese es el punto por lo cual el evangelio es un regalo tan grande, y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque si usted no lo toma en cuenta, mire lo que dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Entonces, no se trata de que usted diga que usted es, se trata de que usted haga lo que usted dice que es. Entonces, si nosotros nos olvidamos de Cristo, tenemos que esperar a cómo nosotros vamos a ser juzgados. Y tal como dice más adelante, y no me quiero adelantar a los capítulos siguientes, pero dice Pablo que por la ley, por el cumplimiento de la ley, nadie podrá ser salvo. Entonces, si las personas niegan a Cristo, las personas se alejan de Cristo, sea que se abracen a la ley, al portarse bien, a las buenas obras, o sea que digan, no, a mí no me interesa nada, ambos van a perecer, porque ninguno tiene la respuesta, porque la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que aquí dice algo bien importante. Alguna vez alguien me dijo, mire pastor, y todas aquellas personas que nunca han escuchado del evangelio, aquellos que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús, yo creo que eso ya casi que no existe con el internet, pero quiero que vea este versículo.
porque cuando los gentiles, oiga esto, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Oiga bien, aquellos que no conocen la ley, aquellos que nunca han escuchado de Dios, entonces dice acá que, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice después, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, mire qué, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, oiga esto, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando imagínese aquella tribu que está lejísimos y que digamos no ha escuchado ni siquiera el nombre de Jesucristo, pero dice que ellos van a ser juzgados a nivel de conciencia. Entonces, lo que ellos consideren que es correcto, por eso van a ser juzgados. Su conciencia y sus razonamientos les van a acusar o les van a exonerar. Sin embargo, aún usted lo sabe, aún el hombre sabiendo que algo es malo, lo hace. Aunque no tenga temor de Dios, pero el mismo hombre incumple su propia ley. Y por eso es que dice la Escritura, versículos antes, que los que viven sin ley van a perecer. Y los que viven con ley, por la ley serán juzgados. Entonces, es bien difícil porque no hay salida. Y dice después, ¿cuándo van a ser juzgados? En el día en que Dios, oiga esto, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, no hay manera de que alguien diga, pues, ¿y cómo va a ser el juicio? Pues, ¿verdad? Yo creo que he hecho más cosas buenas que malas. No se trata, no es una balanza, no es un enfrentamiento de cosas buenas con cosas malas. No, si usted tiene una cosa mala, oiga bien, si usted tiene un solo pecado, ya no tiene ninguna oportunidad. La paga del pecado es muerte. Y como va a ser juzgado a través de Jesucristo por el evangelio que se predica, la única respuesta del evangelio es Jesucristo. Así usted se ha portado bien el 99% de su vida, pero un 1% lo hizo mal. Ese 1%, ese error que usted cometió, es suficiente para condenarlo. Y si a eso le sumamos que todos nacimos con naturaleza pecaminosa, el hombre no tiene salida. Y por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Si usted quiere hacer alguna pregunta, por favor la puede hacer y nosotros con todo gusto, si Dios nos lo permite, pues le damos respuesta. Entonces, inmediatamente Pablo comienza a juzgar a los judíos. Acaba de juzgar, primero acaba de señalar a los que no les importa la ley, no les importa Dios. Y no tomaron en cuenta a Dios y se olvidaron de Dios. Luego comenzó a juzgar a aquellos que juzgan a estos otros, ¿verdad? Que se consideran religiosos, pero que también tienen pecado. Y que Jesucristo no ha sido su salvación, sino que cada uno ha tenido tratan de portarse bien, y juzgan a toda la gente y señalan a toda la gente, pero todos, aún el que señala, tiene algo dentro de su corazón, por lo cual será juzgado. Y entonces comienza, a partir de este momento, a partir del versículo 17, Pablo comienza a juzgar a su pueblo. Y mire cómo les dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo comienza a hablar con su pueblo y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Sigue diciendo, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, alguien que se considera intachable, tanto así que es instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea que Pablo está diciendo, es un hombre que considera la ley de Dios y la pone, a su entender, la pone en práctica. Y trata de cumplirla por completo, e inclusive esta persona se vuelve ejemplo. Y tan ejemplo era en los tiempos bíblicos, hasta los 12 años los niños eran educados en su casa, pero después de los 12 años los niños pasaban donde un maestro, una persona con conducta supuestamente intachable, y era un maestro de la ley. Y entonces
por eso es que cuando alguien decía que en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, era maestro de niños, quiere decir que tenía no solo el conocimiento, sino que tenía una conducta que respaldaba su conocimiento. Pero ahora Pablo comienza a decirles, ¿tú qué te crees esto? ¿Tú qué te crees un maestro de niños, instructor de indoctos? Y dice, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, les está diciendo que consideras, para actuar, consideras la ley. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 21, se lo pongo en este instante. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, mire que dice Pablo, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces vea que Pablo no está sacando el pecado determinado, ¿verdad? Porque cuando dices, tú que dices que no se debe robar, se roba, está dando un ejemplo de todos los aspectos de la ley. Y cuando nosotros vemos nuestra naturaleza, nos damos cuenta de que nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de cumplir la ley a la perfección. Y entonces, al incumplir la ley, nosotros pecamos. Y como va a decir más adelante la Escritura, el pecado es la infracción a la ley. Entonces, es decir, equivocarse en el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando nosotros venimos o los judíos venían y se sostenían en la ley, pero Dios sabía, Jesús sabía y los mismos judíos sabían que nadie cumple la ley a la perfección. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, esto lo vimos así a la carrera en el último martes, así es que los voy adelantándome. Vea esto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, y aquí comienza a hablar en un tema que era el orgullo del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios pidió a Abraham que como señal todos los varones judíos fueran circuncidados para formar parte del pueblo de Israel. Inclusive usted se recuerda cuando Dios había escogido, llamó a Moisés y luego al día siguiente trató de matarlo porque sus hijos no habían sido circuncidados aún. Y entonces la esposa de Moisés tuvo que circuncidarlo a la carrera con una piedra afilada para que Dios no matara a Moisés. Ese es un aspecto oscuro, pero es como Dios le estaba mostrando a Moisés que debía de cumplir la ley. Y Moisés, si usted se recuerda, era quien iba a recibir e iba a transmitir la ley al pueblo. Entonces Moisés debía de entender que lo que Dios le estaba dando, lo que Dios había dado y lo que Dios le iba a dar era para que se cumpliese a la perfección. Por eso es que la ley también dice que el hombre que cumple estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley era por cumplirla, había que cumplirla de una manera perfecta. Entonces, todos los judíos se supone eran circuncidados. Para ser un judío sin tacha, lo primero que tenía que hacer es circuncidado al 8º día. Pues entonces dice, vea cómo le dice Pablo en el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Voy a poner un ejemplo que quizás va a ser un poquito tonto. ¿Se recuerda usted que nos decían, usted tiene que usar guantes siempre y esto y lo otro? Y la idea era que no nos contamináramos y también se nos decía que no nos tocáramos la cara. Pero entonces era chistoso porque veía personas con guantes, con mascarilla, que se jalaban, que con guantes y andaban tocando todo con guantes, jalaban la mascarilla y se rascaban la cara y se volvían a poner la mascarilla. O sea, ¿de qué sirve? Pues, ¿de qué le sirve a alguien la mascarilla, los guantes, si el lugar de transmisión es la boca, la nariz y los ojos? Entonces de nada servía, pues a alguien circuncidado que no cumpliera la ley, de nada le servía la circuncisión. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Diferente es con Cristo, pero ya vamos a hablar de eso. Porque aquí está examinando a todas aquellas personas que han rechazado a Cristo. Y por eso es que para Pablo el evangelio es tan importante. Y por eso es que en la iglesia la prosperidad y todas esas cosas tienen que ser secundarios. La prioridad es el evangelio. Y luego todo lo demás, el desarrollo personal. Pero lo primero es la predicación del evangelio, luego el discipulado, el crecimiento personal, y allí vamos todo. Entonces, vea cómo dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, ¿cuándo? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, viene a ser como que no eres circuncidado, le decía al judío. Y mira lo que dice el versículo 26. Si pues el incircunciso, es decir, el que no era judío, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, le está diciendo, no será su comportamiento exterior, no será como circuncisión. Porque el circunciso, es decir, la persona que ha sido circuncidada, poco le interesa la ley, entonces es como que si no lo fuese. Entonces, pero sigamos, por favor. Dice después el versículo 27. Vea esto, versículo 27. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mire por favor que estamos hablando a un pueblo que vivía toda la ley de la manera que mejor podía. Pero en lo secreto Pablo sabía que no era así. ¿Y por qué Pablo lo sabía? Porque aunque Pablo se llamaba irreprensible, el mismo Pablo sabía que no era irreprensible. Fíjense que la Biblia dice que Pablo, prácticamente a través de él, murieron, consideran los estudiosos, alrededor de 2,000 cristianos. 2,000 cristianos fueron llevados al circo romano y ahí murieron todos. Porque Pablo llevaba cartas. E inclusive en Damasco, con lo que relata el libro de los Hechos en el capítulo 9, cuando relata la conversión de Pablo, ahí dice que Pablo iba con cartas, o sea, Pablo iba casa por casa a buscar cristianos para entregarlos para que estos fuesen muertos. Y Pablo era cumplidor de la ley. O sea, ¿dónde quedaba la misericordia, pues? Entonces se da cuenta que según Pablo, ahora no Saulo, el anterior, sino que Pablo ahora se da cuenta que aunque la ley esté puesta, los judíos no cumplen la ley. Y al no ser nadie perfecto, necesitan de un Salvador. Eso es lo que enseña la carta a los romanos. Y por eso es que mucha gente, y yo soy uno de ellos, en lo personal, la salvación, la seguridad de mi salvación, yo la encontré en esta preciosa carta, que no importaba que yo fuese el peor de los pecadores, el regalo del evangelio que Jesucristo en la cruz del Calvario, el perdón de mis pecados, solo allí lo podía obtener. Entonces por eso se volvió tan valioso para mí y por eso se debe volver tan valioso para todos los cristianos. Y mire lo que dice el versículo 28, por favor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice después, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Oiga esto, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. Mire esto, por favor, sino de Dios. O sea, amados hermanos, si bien es cierto, pues nosotros amamos la Biblia y para mí una de las cosas más importantes de un creyente, y usted sabe que es algo que nosotros insistimos que usted lea la Biblia, pero también insistimos en que usted no solo lea la Biblia,
sino que usted pueda cumplir la palabra, vivir la palabra. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, amados hermanos. Creímos, pero también cumplimos. Tenemos que cumplir. Pregunta la hermana Silvia. Amén. Si vamos a estar orando. Claro que sí, mi hermana, claro que sí. Todavía no tenemos fecha cuando nosotros vamos a abrir la iglesia, ¿verdad? Pero sí es pronto, mi amado hermano, es pronto. Y esto me da más ánimo, que también aquí está el pastor Agustín. Dios me lo bendiga, mi pastor. Feliz que van a abrir y eso me da más ánimo para seguir buscando cuando Dios nos permita abrir la iglesia. Así es que no se me desesperen, amados hermanos, no se desesperen, tenemos que estar. Yo oro todos los días, con mi esposa oramos por todos ustedes todos los días. Recuerde que Dios está con nosotros y lo que ahora estamos aprendiendo, amados hermanos, nos debe dar más firmeza, porque nosotros no hemos sido salvos porque somos buenos, sino que nosotros hemos sido salvos porque hemos creído en aquel que murió por nosotros y ese mismo nos prometió que nunca, oiga bien, que nunca jamás nos iba a dejar solos. Así es que tengamos paciencia, vamos a abrir la iglesia en el mejor de los momentos y esperamos en el Señor de verdad que esto sea pronto. Entonces sigamos, mis queridos hermanos, sigamos por favor. Claro que vamos a estar orando por cada uno, por favor. Vea lo que dice y nos pasamos al capítulo 3, hermanos amados, al capítulo 3 del libro de Romanos. Mire qué precioso este capítulo 3 comienza. Y comienza la carta, comienza este capítulo 3, porque acaba de decir, el judío si es circunciso, es decir, si el judío se ha circuncidado pero no cumplir la ley, ¿de qué le sirve ser judío? Y entonces Pablo hace la pregunta y dice ahí, mire, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? ¿Por qué hace la pregunta? Porque no hay un judío perfecto, no lo hay, no hay nadie que cumpla la palabra de Dios a cabalidad. Y si yo no la cumplo, Pablo dice, la circuncisión te sirve si cumples la ley, si no cumples la ley de nada te sirve. Entonces la pregunta es lógica, y entonces, ¿de qué le sirve ser judío? Pero Pablo les da una respuesta y mire por favor, dice, mucho en todas maneras, dice. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es a través del pueblo de Israel que nosotros hemos tenido la palabra de Dios. Es a través del pueblo de Israel que vino el Señor Jesucristo. Israel nos ha bendecido a nosotros, inclusive con su rechazo. Y eso lo vamos a ver allá en el capítulo 9 de esta carta, con el rechazo de Israel. Pues nosotros los gentiles aprovechamos eso. Entonces vemos la ventaja que el mundo tuvo con la existencia del pueblo de Israel. Dijimos primero dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa recibió? ¿Qué? Dice acá, mire esto. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Lo que está diciendo Pablo acá, hermanos, es que Dios mandó la palabra de Dios a través de los judíos. Y el hecho que ellos se hayan equivocado, el hecho que hayan rechazado al Mesías que el Señor había mandado, que es nuestro Señor Jesucristo, no ha hecho nula la fidelidad de Dios. Y eso es lo que hablábamos un poquito más temprano. Dios es fiel. Dios ha prometido salvarnos, Dios ha prometido cuidarnos, Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Y como decía un poquito más temprano, nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer mañana. Nosotros no sabemos siquiera, espero que no sea así, que ninguno de nosotros se contagie o vaya a pasar otras cosas más difíciles. Nosotros no lo sabemos. Pero sea que pase algo bueno o sea que pase algo difícil, hay algo que sí se mantiene. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos, Dios sí lo sabe. Pero algo que sí nosotros sabemos es que Dios es fiel. Y sea que llueva o que no llueva, que haya problemas o que no haya problemas, nosotros podemos seguir confiando en Dios porque Él es fiel.
Y el que muchos se hayan retirado, el que muchos hayan tomado otro camino, el que muchos se hayan decepcionado de la vida en el Señor, eso no quiere decir que la palabra del Señor ha perdido su efectividad o que el Evangelio ya no funciona. No, de nada le sirvió por no haber sido acompañado con fe en lo que escucharon. Esa es la cuestión. El Evangelio sigue teniendo tanta potencia, amados hermanos, aunque así se retiren todos los hermanos de la iglesia. El Evangelio sigue teniendo potencia, sigue teniendo la misma fuerza. Es el hombre el que se equivoca al variar su camino. Y dice después, por favor. Entonces dice, leámoslo por favor, el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, amados hermanos, dicen, no, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios no miente, Dios no se equivoca. Y vimos ahora temprano que el juicio de Dios es justo y Él hace su voluntad y hace misericordia. Y nada de lo que Él hace está mal y nada de lo que Él hace es injusto, aunque muchos piensen que sí lo es. Algunos están pensando que ¿qué le hemos hecho a Dios para que nos mandara esta pandemia? Solo hace falta revisar un poquito el actuar de la humanidad, de cómo la humanidad se ha olvidado de Dios, y usted se va a dar cuenta que Dios es completamente justo al hacer todo esto. Yo sé que muchas personas han perdido la vida y me da tristeza cuando veo en las redes sociales, principalmente con la gente que conozco en El Salvador. Increíble, amados hermanos. Mire, estábamos viendo con mi esposa, ella vio como 10 esquelas de personas conocidas este día, no en la semana, este día. Pero cuando nosotros vemos el actuar de todos nosotros, nos vamos a dar cuenta que si somos juzgados vamos a perder. Y eso es lo que la carta a los romanos hasta este momento está queriéndonos mostrar. Sin Dios no somos nada. Si se aparta de la iglesia, se aparta del Señor, se aparta de su palabra, se olvida de orar, toma las cosas por sus propios medios y se olvida por completo de Dios, amados, no queda nada. Lo único que queda firme es la palabra de Dios a la cual nosotros, oiga bien, a la cual nosotros tenemos que ajustarnos. Y entonces, sigamos por favor, el versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. O sea, no se confunda acá. Aquí Pablo lo que está diciendo no es el pensar de Pablo, sino que Pablo está queriendo mencionar las preguntas que podría hacer cualquier persona. Bueno, pero si yo con mi maldad hago que Dios se vea bien, ¿por qué me reclama? Dios es justo y Dios nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer. La ley lo único que hace, y ese es el problema, la ley lo único que hace es decir qué es pecado y qué no es pecado. Entonces cuando nosotros nos acoplamos a lo que la ley dice que es pecado, pues entonces tenemos que ser enjuiciados. Y todo hombre sin Cristo va a ser enjuiciado. Por eso es que dijo en el capítulo anterior, los que sin ley vivieron, sin ley van a perecer. Los que bajo la ley vivieron, por la ley serán juzgados. De tal manera que no hay nadie, óigame bien, no hay nadie que pueda salvarse, que pueda decirse, yo solo puedo hacer cualquier otra cosa. Amén, mi hermano Adán, Dios me lo bendiga. Hermana Daisy, mire, se nos ha agregado más hermanos, qué bueno. Qué bueno, amados hermanos. Vea lo que dice, por favor, el versículo 6, 3:6. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Está hablando acá que Dios no es el que te hace incumplir. Si usted se recuerda en el discipulado, nosotros vimos que Dios no nos hace caer, sino que Dios lo que ha hecho es nos ha dado la ley, ha dado a los hombres la ley. Esta es mi voluntad. Si puedes cumplirla perfectamente, yo te voy a salvar, te voy a dar gloria y te voy a dar honra. Pero no hay un solo hombre, una sola mujer que pueda cumplir. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite cumplir. Nuestros deseos carnales no nos permiten cumplir a cabalidad. Y por eso es que nosotros necesitamos de un Salvador. Y por eso dice el versículo 7, por favor, vea. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Lo que le decía, pues.
Entonces, ¿y por qué no decir? Oiga, y esto, lo que la Biblia dice, así nos juzgan mucho a los bautistas, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo, esta es parte del sarcasmo de Pablo. Entonces, dice Pablo, oiga bien, y quizás por aquí nos vamos a quedar. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Oiga la respuesta tajante de Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, oiga esto, que todos están bajo pecado. Y dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue diciendo Pablo, porque esto es lo mismo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, aquí Pablo no está hablando de gente sumamente mala. Está hablando de toda la humanidad. Está hablando de lo que nosotros fuimos alguna vez. Y está hablando probablemente de lo que todavía muchos somos. Pero la diferencia es que ahora usted y yo hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Y por eso es que el Evangelio es tan importante. A mí me da tristeza cuando de repente algún cristiano se aparece y se presenta como el más santo de todos los santos y viene y juzga, por ejemplo, las personas de más edad que les gusta juzgar a los jóvenes y señalar a los jóvenes. Se le olvida que también fue joven, se le olvida que él mismo y aún a estas alturas tiene sus propios pecados y como decían por ahí, todos nosotros tenemos cola que nos patee y por eso es que necesitábamos de un Salvador. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero decirle que usted necesita de este Salvador, porque si no, usted está bajo la ley. Gloria a Dios. Sigue diciendo, y vamos a terminar esto porque tiene el mismo sentido. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Luego dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos, oiga bien, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, mucha gente tiene su esperanza en sus buenas obras, en cumplir la ley. Pero Pablo ahora está diciendo que todo este señalamiento es para aquellos que están bajo la ley. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, acá nosotros tenemos diferentes leyes. Por ejemplo, la constitución de este país. La constitución sirve para este país. Si usted se lleva la constitución de Estados Unidos, se la lleva para El Salvador, para Guatemala, para México, allá no le servirá de mucho, no tiene aplicación, porque las leyes tienen un ámbito de aplicación, un ámbito geográfico de aplicación. Entonces, aquellos que todavía están bajo la ley les cae, pero como hierro encima, y no hay otra manera de satisfacer las exigencias de la ley que un cumplimiento perfecto. Y ese cumplimiento perfecto, mi querido hermano, no está en usted, no está en mí y no está en ninguna persona. Y entonces terminemos esto en el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la ley, ya que, versículo 20, oiga esto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces, amados hermanos, terminamos con ese versículo y dice la Escritura que todas las personas, judíos o no, judíos o gentiles, quedamos bajo el juicio de Dios. Y si esto hasta ahí llegara, no habría esperanza. Aunque usted me diga, mire, yo con mi Madre Santa, ella se porta perfectamente. Si su Madre Santa confesara sus pecados, usted se diera cuenta y quedara, mamá, nunca pensé que tú habías hecho eso. Así todos los hombres, todas las personas, y así se santigüen y se santifiquen, no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Pero el próximo martes vamos a profundizar en algo que la Biblia llama la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios en Jesucristo. Por eso es que el Evangelio, mis queridos hermanos, es la parte más importante para nosotros. Allí nosotros debemos de descansar. Allí tenemos que estar seguros, como decía nuestro pastor fundador, el doctor Carlos Beltrán, padre, él decía, usted tiene que estar seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro de que usted es salvo. Y no hay otra manera, óigame bien, no hay otra manera de que usted o yo podamos haber llegado a la presencia del Señor o tengamos entrada al lugar donde está Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso sigue diciendo, por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Abrace el Evangelio, amado. Hable el Evangelio. Usted quiere que sus hijos se conviertan. Usted quiere que haya un cambio de vida en su casa. Lleve el Evangelio a su casa. No se canse de hacerlo. Trate de llevar a su familia en una vida cristiana. Trate de influenciar a su familia con la palabra del Señor. Ponga sermones, ponga alabanzas, no de una manera incisiva, ¿verdad? Sino que de una manera que los muchachos puedan comenzar a escuchar. Para que esa palabra dada a Pablo y dada a nosotros por nuestro Señor Jesucristo pueda rendir más almas. Y nosotros no seamos condenados por nuestros defectos, sino que seamos salvos por la justicia de aquel que permitió que fuese levantado en la cruz y muriera y derramara hasta su última gota de sangre por nosotros. Por eso es que esta carta, mis amados hermanos, a mi punto de vista, primero contiene todas nuestras doctrinas, ahí están en la carta a los Romanos, pero también, a pesar de que hemos visto los primeros capítulos que son duros, porque verdaderamente son duros, pero a partir del versículo 21, que es el que vamos a comenzar a estudiar a partir del próximo martes, nos damos cuenta que aparte de toda la ley y de todo lo manifestado por Moisés, Dios ha venido hablando de una solución para nosotros, de la justicia de Dios, y que es testificada, como dice la Escritura, por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ese es el lugar en el que nosotros estamos. Y por eso, mi amado, ahorita ha sido un poquito cargado este estudio, ¿verdad? No hemos podido detenernos específicamente en los puntos doctrinales, porque aquí la doctrina principal es que todos somos culpables, es que sin importar que sea judío, sin importar que sea gentil, todos somos culpables, todos estamos bajo la ley si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Y a Cristo solo lo podemos tener como Salvador si hemos recibido la palabra de Dios dada por el Evangelio de nuestra redención. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita, pues, atesorar esto. No decaer y por el contrario seguir adelante y aprender un poco más de lo que es el Evangelio,
aprender un poco más de lo que es, cómo presentarle el Evangelio a otras personas, cómo presentarle el Evangelio a nuestros hijos. Vamos a el próximo martes vamos a hablar un poquito de eso y en medio de este estudio vamos a tener una manera como usted puede presentar de una manera sencilla el Evangelio. No necesita ser religioso, necesita ser salvo, necesita conocer eso que le salvó a usted y que puede salvar a cualquier persona. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, Dios, porque tu misericordia está con nosotros. Descansamos en ti, Señor, y te agradecemos este evangelio tan hermoso, Padre, este regalo que viene de tu vida en la cruz del Calvario. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos crecer en este conocimiento y que podamos atesorar esta carta tan preciosa y este evangelio de nuestra salvación. Bendice a cada uno de